de verdad. Mis ojos brillan al pensar en su mirada tan profunda y sin igual. Cuando intento describir, no hallo la forma de expresar lo hermoso del amor que él a mí me da. Y así como la hiedra y la pared, así sentirme cuando estoy con él, como si fuera perla en el fondo del mar. Mi amado es señalado entre 10,000 y me confieso suya hasta el fin. Me vestiré de blanco y le daré mi vida por completo a él. Hola, muy buenas tardes, amigos de Por Amor a Ti. Estamos en una nueva semana junto a todos ustedes para compartir otro programa. Te recuerdo rápidamente el mail, que es poramorati-7@hotmail.com, que va a salir a pie de pantalla, y la página para que nos conozcas un poco más. Ingresá, que es www.poramoratitv.com.ar. Saludo muy especialmente a este querido canal Señal Santa María, que nos da la posibilidad de estar todas las semanas junto a ustedes. Y ahora sí, vamos a pasar a la primer nota del programa. Estamos con nuestro querido doctor Re, médico psiquiatra de la Red Sanar. ¿Cómo está, doctor? Un placer que esté aquí con nosotros compartiendo esta charla. Muy bien, Adriana, gracias por esta invitación nuevamente. ¿Y qué tema el que tratamos hoy, no? Los límites. ¿Qué nos puede comentar usted de los límites? Los límites de los chicos, los límites de los adolescentes y de los adultos, en esta sociedad que vivimos sin límites. La vida es energía. La vida fluye a través del movimiento, a través de una energía constante que promueve a la persona y de una forma tal que la lleva a límites impensados. Por lo tanto, la vida es movimiento y energía. Pero esa energía y ese movimiento hay que encauzarlo. Hay que encauzarlo porque no solamente es un movimiento personal. Hay un límite cuando lo personal se encuentra con el otro. Por lo tanto, en toda vida, en todo movimiento, tenemos que entender que hay un movimiento interno, pero también hay un movimiento de otros que son los que nos van acotando y nos van poniendo límites. Sin lugar a duda, aprender a poner límites no es una tarea fácil. Es una tarea que compete a la educación, es una tarea que compete al desarrollo de la familia y sobre todo de papá y de mamá. En la adolescencia o en la infancia se ven momentos en donde el amor que construye también no solamente construye con el deseo y con la entrega, sino también con el respeto y la fijación de límites. Y este amor, que sin lugar a duda en el niño y en el adolescente está dado por las figuras de aprecio y de contención, aprecio y contención. En un querer siempre tiene que haber una entrega, pero también un límite. ¿Y por qué es tan difícil poner los límites? Porque en realidad es muy difícil que en una sociedad como la que nos toca vivir, globalizada, donde no hay límites ni en horarios, ni en propuestas, evidentemente se han desdibujado los límites. Y a partir de esto ocurre de que podemos correr el riesgo de que se pierdan los límites, se pierdan los códigos, y se pierda lo que es justamente inherente al desarrollo de la salud mental.
que está relacionado con el límite del yo y el límite impuesto por la convivencia del otro. Yo y otro es algo básico en la estructura misma de la persona y de la personalidad, y es necesario fortalecer a lo largo, sobre todo de la infancia y especialmente en la adolescencia y en la juventud, con estos patrones. Si esto no se ejerce, evidentemente va a haber disturbios graves de salud mental, disturbios que tienen que ver con trastornos límite de la personalidad, que tienen que ver con cuadros de desborde, nosotros llamamos borderline, los que pasan el borde y que muchas veces están íntimamente relacionados con conductas que exceden el marco de lo normativo para transformarse en conductas psicóticas. ¿Usted tendrá pacientes que sufren de estos, o tendrá casos que sufren por falta de límites y a consecuencia? En realidad los trastornos del límite de la personalidad están ya codificados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En el DSM-4-TR se ve que el 2% de la población en algún momento de la vida lo puede padecer, y es más grave cuando más temprano aparecen estos cuadros. O sea que en la infancia, cuando ya hay desbordes de tipo afectivo, desbordes de tipo de conducta, caprichos, cuando hay conductas muchas veces con falta de límites, como puede ser agresiones hacia otros, o también conductas suicidas, siempre hay que estudiar la personalidad. Y a partir de ahí nos podemos encontrar que una alta frecuencia en los adolescentes y en los jóvenes, alrededor del 10 al 12% de las consultas en consultorio habitual, todos los autores coinciden de que pueden ser trastornos límites de la personalidad. O sea que 1 de cada 10 niños que consultan pueden tener un trastorno de esta naturaleza. Doctor, como para finalizar, un consejo suyo del tema que estamos hablando, ¿cómo recuperar los límites? La vida hay que vivirla en plenitud, la vida hay que vivirla con energía, con motivación, con alcanzar sueños que muchas veces motivan esta vida, pero hay que encontrarle el límite a la vida a través del cauce, hay que encauzar la energía y sin lugar a duda, papá y mamá en la familia son los dos pilares que van a encauzar este río de intenso movimiento que es la juventud, que es la niñez. A partir de papá y mamá, el niño se va a ir configurando, y a partir de esta configuración va a ir encontrando él mismo, a través de su desarrollo, su yo personal, límites, y el yo social va a reforzar también estos límites, permitiendo una vida en plenitud, una vida que merezca ser vivida, pero también con los límites adecuados. Es muy importante lo que es el tema de la humildad, ¿no? Humildad es lo que es un sentido de pertenencia, un sentido, digamos, de reconocimiento, un sentido de límite y también un sentido de relación. La humildad no... En principio, la humildad es la verdad. Y la verdad nos lleva a la humildad. Por lo tanto, el tema de la humildad se juega fundamentalmente en el reconocimiento de lo que uno ha recibido, el reconocimiento de lo que uno ha amasado, ha trabajado, en el reconocimiento de lo que uno es, y también el reconocimiento de que los demás también tienen que ver con nosotros. Entonces es importante saber que en el mundo nuestro no somos los únicos. En el mundo somos con los demás. Es cierto que uno se tiene que afirmar, y es importante por las raíces, pero también es importante reconocer a los otros. Yo voy a dar un ejemplo concreto para que nos ubiquemos. A veces, es más fácil ayudar a uno cuando está más abajo, y más difícil es ayudar a uno cuando es un par. Cuando está abajo, de alguna manera, nosotros sin querer o queriendo, nos sentimos superiores. En cambio, cuando ayudamos a un par que es igual, y a ese también hay que ayudarlo.
no hay que competir, hay que ayudar y hay que, digamos, trabajar juntos en la medida de lo que se pueda, pero también saber que el otro existe y que es tan valioso como soy valioso yo. El tema de la humildad no es castigarse, no es agachar la cabeza, no es pegarse, no es decir, ay, no sé nada, ay, yo qué sé esto. No, perdón, más que humildad, eso será inseguridad. La inseguridad no es igual a la humildad, ¿entienden? Uno, digamos, tiene que saberse lo que uno es, saberse y reconocer, digamos, lo que realmente uno vale, que uno es importante, hasta uno tiene que llegar a quererse y a estimarse para que uno pueda, digamos, relacionarse con los demás. Pero si yo no me valoro, si yo me castigo, si yo me tiro para abajo, a ver, ay, qué humilde esa persona. Y yo no sé si es tan humilde. Yo diría, quizás no se estima, o quizás no se quiere, o quizás no se tiene en cuenta. Es insegura esa persona. Entonces yo creo que es un camino largo el tema de la humildad. El tema de la humildad es un camino de don de Dios, pero también de conquista. Perdónenme, pero si usted sabe tocar música y toca muy bien el piano, tóquelo porque es lo suyo. Pero no diga, ay, no sé, yo qué sé, y después nos deslumbra y nos aplasta a todos. O sea, el que tiene una capacidad, que la ponga al servicio, que tiene una capacidad que lo haga con alegría, que lo entregue, porque evidentemente lo recibió, lo construyó y también tiene que devolverlo a la comunidad. Pero bien, la verdad está muy unida a la humildad y la humildad también nos lleva y se abre a la verdad. Entonces, hay que considerarse, hay que tenerse en cuenta, hay que estimarse en la justa medida de la humildad y de la verdad, y también hay que considerar a los demás. En esta aldea global no estamos solos, y en este mundo, aunque no lo creamos, nos necesitamos todos para ser buenas personas y para vivir fraternalmente. Que aprendamos un poquito de vivir en la verdad y dar espacio a la humildad. Y que la humildad nos lleve a vivir en la verdad. Les dejo esta bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como todas las semanas estamos en este rinconcito de la salud y en esta oportunidad quiero recordarte el acto voluntario que es el donar sangre y cuántas vidas podemos salvar y cuántos tratamientos podemos ayudar. Donar sangre es dar vida y te lo recuerda este Centro Regional Fuesa. ¿Qué tema vamos a tocar hoy, padre? Bueno, un poco preguntarnos por qué se pierde la alegría de vivir justamente, ¿no? Y juntos, bueno, tratar de encontrarle la vuelta, ¿no? Con sinceridad a este gran misterio que es la vida y que es un don. Exacto, ¿no? ¿Por qué perdemos la alegría de vivir? ¿Por qué no valoramos la vida y no valoramos todas las cosas bellas que tenemos? Y la mayoría de las veces vemos lo malo, vemos el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. En muchas circunstancias de la vida sucede así. ¿Por qué hacemos eso, no es cierto? ¿Por qué tanta gente con depresión, tanta gente con fobia? Porque hace años atrás no había tanta gente con fobia o no se sabía tanto, ¿Por qué? ¿Qué nos lleva al mundo a este ritmo? ¿A vivir sin ganas? ¿A no tener ganas de levantarnos? ¿A no tener ganas de tener proyectos, de tener esperanzas? Sí, yo creo que en esto hay que definir muy bien y separar lo que serían las causas y las consecuencias de una y otra cosa. Esto que vos haces referencia de lo que sería una depresión, por ejemplo, es obviamente una consecuencia de algo que antes ya está marcado a veces en nuestra psicología, en nuestro inconsciente y por supuesto también en nuestro espíritu, porque
para nosotros los que tenemos fe, los que sabemos de la importancia de la vida espiritual, ¿no? Y de que el hombre no es simplemente un ser intrascendente, sino que está llamado a algo mucho más. Como lo definía el doctor Viktor Frankl, el hombre es un ser bio, psico, socio y espiritual, ¿no? De manera que la parte espiritual es una parte fundamental, por decirlo así, parte, ¿no? de la vida. Cuando esta parte de alguna manera no está alimentada, no está cuidada, también vienen un montón de consecuencias. Cuando nosotros nacemos, en los primeros tiempos de la vida, en los primeros 5 años de vida, suelen decir algunos psicólogos y demás, es como que el niño empieza a vivir y a encontrarse con todas las experiencias y los condicionamientos, lo que empieza a generar también, como obvia razón, un mecanismo de defensa, ¿no? Donde a veces vamos como armándonos una coraza, una guardia de protección, porque claro, se experimentan, y a veces también en la realidad intrauterina, situaciones condicionantes, no gratas. Es verdad, cuando la mamá está esperando el bebé, también en situaciones, ahí se percibe, ¿no es cierto? Seguro que sí. Sí, el bebé percibe todo. Percibe todo desde el seno materno. Si fue deseado, si no fue deseado, cómo vivió la mamá el embarazo, el cariño que tuvo, la estimulación desde el seno materno se percibe todo eso, yo creo que desde allí, ¿no es cierto? Y de ahí empiezan entonces a haber condicionamientos. Y los primeros 5 años de vida también son fundamentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos ahí es donde se desarrolla un poquito, empieza a desarrollarse ya los primeros pasitos de la personalidad. Y obviamente el cariño recibido, la presencia, ¿no? De papá, de mamá, del contexto familiar, la situación del parto, sin ir más lejos, qué tipo de parto tuvo la mamá, si fue más traumático o menos traumático. Bueno, situaciones propias de la vida. Nosotros somos permeables a todo eso. Y además las personalidades son diferentes y distintas experiencias que para vos y para mí pudieron haber sido las mismas, como nosotros las registramos en nuestro inconsciente, son diferentes también. Son diferentes en otras personas también, como las percibe y cómo la viven. Según la sensibilidad, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y cómo afrontan la vida. Y cómo se afronta la vida. De manera entonces que a medida que uno va creciendo, estos programas, por decirlo de alguna manera, que uno se va fabricando de autodefensa, nos van acompañando, ¿no? Y obviamente quedan grabados en el inconsciente y en determinados momentos de la vida afloran y condicionan el presente, donde a veces se manifiesta a través de represiones, donde se manifiesta a través de sensaciones. Vos hablabas de las fobias, que son hoy un lenguaje muy moderno y que todos más o menos manejan. Las fobias son miedos. Son miedos, ¿no? Que cada vez se ve más, lamentablemente, y es algo que no pueden manejar, ¿no es cierto? Debe ser difícil, hasta a veces peor que una enfermedad, porque no pueden salir ni siquiera de sus casas. Ese miedo, yo creo que es el miedo a vivir. Seguro. Que han perdido la alegría de vivir, que han perdido la esperanza, sí, las ganas de hacer cosas. Lo que sería el sentido de la vida, ¿no? Como se lo suele llamar, me parece, con más precisión. Sentido. Mi vida tiene sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando uno no le encuentra respuesta a esa pregunta ¿hacia tan dónde fundamental. Exacto. Inclusive, ¿cuál es mi identidad? Claro. ¿Qué camino tomo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? A veces no sabemos qué es lo que nos hace feliz. Tal cual. Y esto también tiene mucho que ver, vos lo hacías referencia al principio cuando formulaste la pregunta inicial, esto tiene mucho que ver también en los condicionamientos externos de una sociedad que ha perdido el sentido en general de la vida, ¿no? Una sociedad donde parecería ser que todo se pone en el triunfo, digamos así, sí, en el que me vaya bien. Si no te va bien, si hay fracasos de por medio, si hay situaciones que no son justamente las que uno hubiera querido o lo que otros hubieran esperado de mí, ahí se produce lo que es la experiencia de fracaso, que si uno no está preparado y no aprende a ver más allá, genera un sabor amargo, una sensación triste, que te lleva después, obviamente, a recluirte en distintas experiencias. Pero eso lo genera si uno no está fuerte. Obviamente. Y no está bien. Claro. Porque si uno está bien, sabe lo que quiere, sabe dónde quiere ir, dónde quiere llegar, tiene que causar una molestia hasta ahí y no más. Por ¿no? supuesto. Porque si uno está seguro a lo que está haciendo y lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar, yo creo que
esas ganas tienen que surgir solas y tapar las cosas que nos hacen mal. No sé si quedó claro. No, sí, yo creo que sí, es clarísimo. Pero todo es un trabajo, es un proceso, sí. No es mágico, ¿no? Y tiene mucho que ver también la educación, la idiosincrasia, el hogar en el cual me crié, también las experiencias que he tenido respecto de mi vida social, con mis amigos, las primeras experiencias del juego, el salir de casa para encontrarme con una realidad distinta, cómo me recibió esa realidad, con qué grado de sensibilidad o apertura. O el recibir siempre o rechazo o no en querer hacer algo y a uno lo va tirando abajo, día a día. Eso es lo que uno tiene que llegar a lograr. Los extremos son malos los dos, tanto el rechazo que pudo haber tenido un chico de no haber sido estimulado, por ejemplo, por sus padres, como también la sobreprotección. Claro. ¿No? Cuando lo sobreprotegieron y lo pusieron en esas cajitas de cristal, y no lo dejaron crecer, ¿no? Lo que antiguamente se decían, ¿no? Nuestros abuelos decían, sos un pollerudo, ¿no? Como que abajo de las polleras de mamá, protegiéndote de todo, y si no estaba ella... Después no se saben defender en la vida, ¿no es cierto? Yo creo que hay que preparar al hombre y prepararnos en el día a día para justamente eso, para saber defendernos. Pero no solamente defendernos en el sentido negativo, sin vivir a la defensiva, sino para estar con las suficientes requerimientos, capacidades, llamémosle así, espirituales, psicológicas, humanas, para poder dar respuesta y aún aceptar de esa manera también el posible fracaso, ¿no? Si a vos te prepararon simplemente para el triunfo en la vida, obviamente te prepararon mal. Exacto. Porque la vida tiene una gran cuota de fracaso, ¿no? De fracaso en el sentido positivo de la palabra, porque es parte de la enseñanza de la vida. Cuando no se prepara así ante el primer golpe, vienen las grandes, se desarma la persona. Yo creo que hoy aprender a aceptarlo, ¿no? Sí. Y aprender a aceptarlo y vivir con eso, pero seguir. Claro. No abatirse. Fíjate que inclusive las propuestas a veces de ciertas carreras universitarias o ciertos estudios y demás, ser un hombre exitoso en la vida, ¿no? El marketing propio, ser un hombre exitoso. Sí. ¿Y en qué sentido exitoso? ¿Por qué? Porque te vaya bien, porque te llenes de plata, porque seas un profesional que tengas además también la cintura suficiente como para saber hacer buenos negocios y lograr entonces una posición social, económica importante y de esa manera ser reconocido. Eso es un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces es una gran mentira, en la cual muchos jóvenes se forman, ¿no? O crecen con esa idea, ¿no? Entonces lo importante es lo material. Yo soy feliz si de pronto consigo materialmente o humanamente o terrenalmente, llamémosle así, lo que quiero, lo que necesito. Y es verdad, estamos en una sociedad donde parecería que el que más vale es el que más tiene o el que más ha triunfado en la vida. Claro, o el más pícaro de pronto, ¿no? El que sabe de pronto por su picardía o su inteligencia mal usada poder pisarle la cabeza a los otros. Exacto, ¿no? Yo lo puedo todo. Claro, es todo un gran tema. Es un tema para hablarlo largamente, pero es verdad lo que dice usted. Nosotros tenemos que tener la fortaleza espiritual, psíquica y física para poder afrontar estas cosas. Bueno, continuando con este año, con los mismos temas y distintos que el año pasado, vamos a hablar en esta oportunidad del asma bronquial, una enfermedad tan frecuente entre nosotros, con cada vez mayor prevalencia en nuestro país, en donde es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar a cualquier edad, y esto es importante remarcarlo, no necesariamente alguien que sea asmático desde la infancia o que tenga los síntomas de asma de la infancia lo va a hacer en el transcurso de su vida, puede empezar a cualquier edad. Hay diagnósticos que se hacen después de los 30, después de los 40 y después de los 50 años, si bien no es lo más frecuente, esto puede pasar y hay que tenerlo en cuenta, y esto viene a colación de que el asma es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Se estima que más o menos alrededor del 7-8% de la población es asmática, y el tema más importante es que un porcentaje de hasta 40-50% de estos pacientes no sabe que es asmático, tiene los síntomas parecidos a un cuadro típico de asma, no tan floridos, por alguna manera decirlo, que como son la tos,
la expectoración, los silbidos, la cerrazón en el pecho. No tiene todos estos síntomas, tiene menos síntomas que lo habitual. Entonces, lo que pasa con estos pacientes es que van de guardia en guardia para buscar un medicamento paliativo. Son atendidos por diferentes médicos que lo que tratan es de aliviar el síntoma en ese momento y son medicados con antibióticos, con jarabes para la tos, con mucolíticos y la realidad es que esos medicamentos no sirven para el asma. Entonces el paciente mejora, pero mejora sin medicación, mejora solo porque tiene que mejorar con el tiempo y la realidad es que se pasan años y años yendo de guardia en guardia, recibiendo y gastando un montón de dinero con lo que hoy cuestan los medicamentos y en definitiva no tienen su diagnóstico y no tienen el tratamiento preciso. El asma no se trata con antibióticos, se trata con los corticoides inhalados, que es el grupo más importante de tratamiento para el asma, que son medicamentos inocuos, son inofensivos, no tienen efectos adversos importantes, no se absorben en dosis adecuadas, con lo cual no pasan a la sangre y se evitan los efectos adversos que uno conoce de los corticoides. La realidad es que son tratamientos de mantenimiento y con eso el paciente anda muy bien en la gran mayoría de las veces, sin tos y puede hacer una vida enteramente normal, que es el objetivo del tratamiento en el asma. Por otro lado, uno puede dar broncodilatadores, que también son medicamentos inocuos y sirven para aliviar los síntomas del paciente y que el paciente, como dije antes, puede hacer una vida normal que implica hacer ejercicio al aire libre, en gimnasios, poder andar en bicicleta, poder correr, poder hacer natación, hacer una vida normal sin tener que limitarse en su actividad física por esta enfermedad que bien tratada está bien controlada y pasa totalmente desapercibida en la vida de un paciente que está totalmente asintomático porque está bien tratado. Es importante que todo este tipo de pacientes se vaya controlando con su médico neumonólogo y que le hagan el examen funcional respiratorio que uno conoce como la espirometría, en donde uno mide la capacidad pulmonar del paciente y en función de esa capacidad pulmonar, de los síntomas y el examen físico, le brinda al paciente un tratamiento que es adecuado para los síntomas y para la gravedad o la severidad que tiene ese paciente. Con lo cual es importante el control por más que uno se sienta bien, porque es importante descartar que uno puede sentir más de lo que tiene o sentir menos de lo que tiene. El único estudio objetivo que ha demostrado evaluar bien al paciente con el asma es la espirometría. Hay pacientes que sienten más de lo que realmente tienen y hay pacientes que sienten menos de lo que realmente tienen. Con lo cual en la espirometría, al ser objetivo, uno sabe que da el tratamiento adecuado para ese paciente. Y no nos ha pasado que hay pacientes que vienen a la consulta porque se sienten muy mal, porque que le falta mucho el aire, porque está con mucha tos y cuando uno los mide con la espirometría le dan bien o le da apenas una disminución en su capacidad. Entonces el tratamiento es uno determinado. En cambio, si el paciente se siente bien, pero tiene mucha obstrucción en la espirometría, el tratamiento es otro. Con lo cual, siempre es importante la consulta médica periódica, la espirometría periódica, para tratar de adecuar el tratamiento a cada paciente. Y eso es muy importante para evitar malgastar el dinero que hoy cuesta y mucho ganarlo y los medicamentos. Así que para ir cerrando, algo que quería mencionar es la educación en asma. Nosotros en el hospital lo que hacemos es educar al paciente asmático mediante charlas a la comunidad. No hace falta que vengan los pacientes que tienen una cobertura, sino que está abierta a toda la comunidad, es totalmente gratuita. Lo hacemos los días sábados a las 11 de la mañana, bimensualmente, una vez cada 2 meses hacemos una charla en donde están todos invitados y les explicamos qué es el asma, cómo se trata, qué son los medicamentos preventivos, si tiene una base alérgica, una base psicológica. Así que realmente están todos invitados y a los que nos quieran venir, bienvenidos están. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Nos encontramos acá en la parroquia Santa Faz con
Franco Ferrante. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Cristian? Bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué es la cofradía? Mira, la cofradía, te explico, es un grupo de personas de una parroquia que se hacen adscriptos, vamos a decir, o se asocian a una devoción. En este caso, la cofradía es un grupo de fieles que siguen la devoción a la Santísima Virgen. Entonces, en este caso tenemos la cofradía a la Madonna delle Grazie, o sea, a la Virgen de la Gracia. Esta cofradía está vigente en esta parroquia de la Santa Faz hace 22 años y fue fundada por mi persona y por un sacerdote que en este momento no está acá, está en Mar del Plata, en la diócesis de Mar del Plata, pero que en aquel entonces estaba aquí, y dimos inicio con la aprobación de los franciscanos que estaban en ese momento, el padre José Larrañaga, que estaba aquí, porque esta devoción a la Virgen, en este título de la Virgen de la Gracia, es una devoción propia de la orden franciscana. En todos los conventos, tanto capuchinos como franciscanos, se la venera a la Santísima Virgen como Madre de Gracia y Reina de los Ángeles. Así surge en esta parroquia la devoción a nuestra querida Madonna delle Grazie, como te vuelvo a repetir, ya hace 22 años de fiestas interrumpidas, y tenemos las devociones tanto mensuales, todos los meses, el día 2, tenemos rosario y misa y consagración a la Santísima Virgen, como su fiesta principal, que es en julio. Propiamente la fiesta es el 2 de julio, sería martes 2 de julio. Pero nosotros hacemos la novena, que abarca desde el 28, que comenzó, y concluirá el domingo 7 para hacer la festividad externa el 7 de julio. Y a través de esta novena tenemos distintos eventos, porque hemos celebrado San Pedro y San Pablo, distintas misas festivas de la Iglesia, y tenemos también, como conclusión de la novena, ya te vuelvo a decir, el día 2 la misa solemne, a las 19 horas, a las 18 el rosario, donde va a estar concelebrada por varios sacerdotes, y el sábado 6, especialmente, que son las vísperas a la fiesta externa, es el día en el cual la dedicamos a las madres, donde las madres podrán venir y ofrecer una flor blanca por cuantos hijos tengan, que esa flor simbolizará a sus hijos, que serán consagrados bajo el manto de la Virgen. Esa flor, después de ser integrada, se bendice, y con esas flores se va a adornar toda el anda de la Virgen. Tenemos también, como otros motivos de la cofradía o de esta fiesta, es la consagración de los chicos, que la tenemos en dos partes dividida. Una es el sábado 6, que son las vísperas del día 7 de la fiesta, donde cada madre ofrece a la Virgen una flor simbólicamente representando a sus hijos, por cuantos hijos tengan, las flores que traerán a la Virgen. Esas flores son bendecidas y son los hijos que se le consagran a la Virgen, porque son las primicias que queremos darle a la Virgen para que ella las custodie y las guarde celosamente bajo su manto. ¿Qué madre no quiere que su hijo esté consagrado a la Santísima Virgen? Bueno, ese es uno de los gestos que tenemos. El segundo gesto es el mismo domingo, el día de la procesión, cuando la imagen sale con todas esas flores adornando el trono de la Virgen, que sale en procesión, o sea, la peana de la Virgen. Y también se ofrecen los niños que las madres traigan, los sacerdotes lo levantan y los presentan a la Virgen en modo de consagrarlos a la Santísima Virgen. Bueno, estas son costumbres que hemos heredado y tradiciones que llevamos, o sea, a través de los años. Yo te vuelvo a decir, nosotros hace 22 años que estamos con esta devoción, y bueno, y que a la gente le gusta, porque le gusta consagrar a sus hijos y abre el corazón de todos, de los grandes, de los chicos, porque cuando ven a la imagen de la Santísima Virgen, bueno, ¿quién no puede emocionarse o enternecerse con tal madre amorosa que tenemos, ¿cierto? Sabemos que dentro de la novena hay diferentes sacerdotes que van a presidir cada una de estas misas. Sí, es verdad, correctamente se ha hecho el novenario como lo hacemos siempre, tratando de invitar distintos sacerdotes de la diócesis a compartir esta fiesta tan linda de nuestra parroquia Santa Faz, ¿no? Y que la damos un poquito a compartir con toda la diócesis, con todos los fieles. Y bueno, gustosamente los sacerdotes vienen cada día, un sacerdote distinto, a rezar la misa, a predicar con sus improntas, con sus palabras bonitas y a llenarnos el corazón y el espíritu. Tenemos también en particular este año, bueno, la visita del rector de la Catedral Metropolitana, que viene el día jueves a celebrar la misa, y también tenemos al párroco de la Basílica de la Piedad, el padre Tulio Cameli, que viene el día de las vísperas. O sea, tenemos dos de capital, o sea, de la arquidiócesis, y el resto, los 7 restantes de la novena, son de nuestra diócesis de Avellaneda Araños.
¿Y hay adoración eucarística en todas las misas? Sí, ¿O no? sí, todas las misas. Desde que empieza el novenario, desde el día 28, todos los días a las 6 de la tarde hay adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario, canciones, las letanías cantadas en honor de la Virgen y luego bendición y finalmente la misa. Bueno, les recordamos a todos los televidentes lo de la procesión, a ver si querés hacer un anuncio. Sí, quiero recordarles a todos que son bienvenidos y queremos que vengan el domingo 7 de julio a partir de las 15 horas. Recuerden que a partir de las 15 horas ya está la parroquia y el templo abierto para escuchar los cantos en honor de la Santísima Virgen, saludarla y luego todos juntos saldremos en procesión con las distintas cofradías invitadas, distintas colectividades que vienen de otras partes con sus estandartes a participar de esta fiesta. Tenemos invitado a la Hermandad del Señor de los Milagros, de nuestros hermanos peruanos, que también es otra congregación grande, pero que se adhiere a esta fiesta. Tenemos también invitado a la Orden de los Caballeros de Santa María de los Buenos Aires de la Arquidiócesis, que también vienen a participar y adherirse. Estamos invitados a la vicecónsul de Italia también a participar. O sea, bueno, es una fiesta del pueblo, de los cristianos, de los fieles y de María en medio nuestro. O sea, que recuerden que a las 16, entonces, la procesión y a las 18, la misa en honor de la Santísima Virgen. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo. Estaremos compartiendo la procesión, la gran fiesta de la Madonna. Así que bueno, muchas gracias Franco por tu tiempo. Gracias Cristian, gracias a ustedes también, gracias a Señal María también por venir y tan gustoso hacer la nota y presentar esta devoción, que es la devoción a la Virgen, bueno, bajo el tierno título de Nuestra Señora de la Gracia. Pensemos que es el primer saludo que recibió María cuando cuando ella fue a visitar a Isabel le dice, llena eres de gracia, y ese es el título que tiene la Virgen, la llena de gracia, porque ella es la que nos trae al autor de la gracia, que es Jesús. Gracias Cristian, y los esperamos. Bueno, muchas gracias, como muy bien dijo Franco, la llena de gracias. Así que bueno, volvemos a estudios. Hola, queridos hermanos de Por Amor a Ti. Quiero invitarlos a seguir creciendo en la fe, juntos y de la mano de la vida de los santos. Esas almas que desde el cielo ayudan a sostener el mundo. Brillar como ellos. Hoy quiero compartir la vida de un santo que es muy popular, muy conocido y muy convocado. Es por eso que el Papa León XIII lo llamó el santo del mundo entero, San Antonio de Padua. Su fiesta se celebra el 13 de junio y este santo me llega muy de cerca, me llega al corazón, porque mi mamá siempre me contaba que cuando tuvo que dejar su país natal, Eslovenia, después de la Segunda Guerra Mundial, y la llevaron en camiones a los campos refugiados de Italia, su camión pasó cerca, muy cerca de la iglesia de San Antonio. Y ella miraba a la iglesia y comenzó a rezar y a pedir para que conozca un buen chico. En el campo de refugiados conoció a mi papá. Se casaron, tuvieron 8 hijos, formaron una familia y estuvieron juntos durante 63 años. 63 años llenos y plenos de la vida de Dios, llenos de bendiciones y de gracias para ellos y para cada uno de nosotros, sus hijos. San Antonio de Padua. Es por eso que San Antonio de Padua es el protector de los afectos entre los novios, entre hermanos, entre esposos. Aparte también es protector de los panaderos, de los albaniles, de los viajeros. Y también se lo convoca mucho para las cosas perdidas. San Antonio nació en Lisboa, Portugal, pero su verdadero nombre era Fernando. Nació en una familia noble, es por eso que pudo ir a colegios religiosos y buenos, y es ahí donde aprendió a descifrar la palabra de Dios, donde aprendió a rezar. Siendo joven, siendo un adolescente, estuvo en una procesión donde traían las reliquias de un mártir, un sacerdote misionero franciscano
que había ido a Marruecos y lo martirizaron. Eso lo impactó muchísimo y es por eso que ahí decidió entregar su vida a Dios. Entró al convento de los franciscanos y lo trasladaron a Marruecos para que pudiera predicar y convertir a los musulmanes. Pero ahí contrajo una grave enfermedad, es por eso que volvió a Europa. Pero su barco chocó contra una roca en Italia. Entonces tuvo que bajar en Italia y fue a Asís. ¿Y a quién conoció? A San Francisco. Tuvieron muy pocas relación con él, pero las pocas veces le llegaron al corazón. San Antonio tiene una vida muy atractiva, su vida está llena de anécdotas. Una de ellas es la de la mula. Había un campesino que no creía en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Y por eso lo desafió a San Antonio. Le dijo que iba a dejar a su mula 3 días sin bebida y sin comida. San Antonio aceptó el desafío. Pasaron los 3 días. Ese día en la plaza se reunieron muchos habitantes. Venían las 2 procesiones. Por un lado San Antonio con el Santísimo y por el otro lado el campesino con la mula. En la plaza estaba la comida y la bebida. San Antonio se acercó y cuando la mula llegó, no solo que fue al Santísimo, sino que se arrodilló ante el Santísimo. Ahí el campesino y muchas personas se convirtieron y creyeron. San Antonio tenía una personalidad muy atractiva, tenía el don del milagro. Es por eso que muchos lo invocan y piden la intercesión de él cuando se sienten afligidos o están en tribulaciones o tienen algún grave problema. San Antonio era un muy buen predicador. Una de las frases de San Antonio nos dice que el peligro de los cristianos es predicar sin practicar y que uno debe creer y debe vivir según lo que cree. Me pregunto y te pregunto, ¿vivimos según la fe que predicamos? Brillar como ellos. Hasta la próxima. Buenas noches, queridos hermanos, acá estamos nuevamente. En esta oportunidad vamos a ahondar en la doctrina. Hay varias características de, todos se llaman cristianos. Ellos son cristianos realmente, pero voy a hacer, antes de comenzar, una aclaración. No tienen magisterio. ¿Qué significa que no tienen magisterio? No tienen magisterio de la Iglesia. Y es muy difícil tener con ellos, por ejemplo, una relación ecuménica. Si bien algunos aceptan el ecumenismo, hay otros, y son la mayoría, que escapan a ese trato ecuménico. Ya saben lo que quiere decir ecumenismo, que es tratar con todo tipo de creencias y religiones. Ellos escapan un poco a eso, no tienen, no aceptan o no conciben el magisterio de la Iglesia. Nuestro magisterio de la Iglesia, nosotros como católicos, somos guiados por la Iglesia apostólica. Y eso es lo que nos debe mover, y ahí es un punto que nos aleja de los pentecostales, porque si bien son trinitarios, ellos creen en el Dios único, poderoso, con todos los atributos, en la segunda persona, que es su Hijo, con los mismos atributos de Dios, y en el Espíritu Santo, la tercera fuerza de Dios,
también con los mismos atributos. Pero no usan el término Trinidad, como hacemos nosotros. Pero creen en esto. Y tienen dos dogmas que creen también en cuanto a Cristo. Y es la encarnación, ya que saben y consideran que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Eso lo tienen claro. Pero también el bautismo. No tienen bautismo por inmersión y el bautismo en el Espíritu, que ya lo expliqué en la primera etapa. Sostienen la fe en el hombre. Debe tener esa fe. La Biblia es el elemento más importante, la palabra de Dios bajada a veces en la forma más real y cotidiana. Pero bien, ¿cuál es lo que voy a rescatar para que veamos qué es lo que nos diferencia con los pentecostales? No son católicos. Nosotros como católicos tenemos una iglesia apostólica. ¿Qué significa iglesia apostólica? Es la iglesia creada, enviada por Jesucristo cuando mandó a sus apóstoles, a sus discípulos, ir por todo el mundo para dar y peregrinar, evangelizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Por eso, vuelvo a repetir, no tienen magisterio. Nosotros, como católicos, tenemos magisterio. Voy a hablar uno de los cultos que tienen los pentecostales, que quizás es el más conocido. Ellos tienen un culto de sanación, liberación, sanación de enfermedades diabólicas, las llaman, o satánicas. Es decir, es sacar espíritus malignos. Eso es lo que más los lleva. Pero bien, hay también en eso una pequeña trampa, porque juegan con el feligrés que está pasando por un mal momento de salud, por ejemplo. Entonces ellos promueven la sanación, el sacar la enfermedad. Pero también está la parte económica, laboral, que ellos la toman como teología. Todo esto no se produce. ¿Por qué? Porque funciona un shock en la gente que los hace, digamos, pensar que han salido sanados y curados. Y realmente han sido engañados. Hermanos, con esto nos despedimos. Hasta el próximo encuentro de este lugar de información. Espero que esto es mínimo, pero que les haya servido. Bendiciones. Ahora los quiero invitar a compartir una oración, a tener esos momentos de paz que todos lo necesitamos. Y juntos vamos a compartir esta oración que nos regala el Padre Marcelo Quintana. Queridos hermanos, los invito a escuchar del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 8 inclusive. Esto que va a iluminar un poco esta reflexión. Nos habla de la curación de un paralítico. Nos dice lo siguiente. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna.
Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. A veces uno se puede preguntar qué es lo que puede hacer por el otro para poder ayudarlo en las situaciones de enfermedad. A veces nosotros sabemos que el dinero es importante y uno quisiera quizás tener todo el dinero del mundo, si no todo el dinero del mundo, lo necesario como para poder ayudar a muchos. Y sin embargo, lo que nos está diciendo la palabra, no hace falta tener dinero para ayudar al otro que sufre. Pablo lo dice muy bien: oro y plata no tengo, pero te doy lo que tengo. Y ese te doy lo que tengo significa Jesús, que para nosotros significa Dios que viene a salvarnos. Por eso la invitación es para ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que a veces sienten impotencia por el dolor y el sufrimiento del otro, a que podamos asumir lo que Pedro y Pablo, especialmente Pablo, nos dice, ¿no? No tengo plata, no tengo lo que yo quisiera, pero tengo lo más importante. En el nombre de Jesucristo, que Él te conceda sanación, que Él te conceda liberación, que escuche tu plegaria. Intercedo por ti para que el Señor te restablezca en la salud, para que puedas levantarte, para que puedas caminar, y para que con ese milagro y esa gracia, no solamente vos, sino yo también y todos, podamos ir al templo para glorificar a Dios. Por eso, hermanos, la invitación es que nosotros también no olvidemos que tenemos lo más importante que podemos brindar, que podamos decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe esto que tu corazón le pide, porque el Señor lo va a recibir para que pueda ser una realidad. Se lo pedimos a Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos llegado al final de otra jornada de trabajo, por llamarlo así, aquí en este querido programa y en este querido canal Señal Santa María. Espero que lo hayan disfrutado y, como siempre te digo, disfruta de cada momento que el Señor te regala. Disfruta de la vida, sé feliz. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana, aquí en Por Amor a Ti. Enamorada de verdad, mis ojos brillan al pensar en su mirada tan profunda y sin igual. Cuando intento describir, no hallo la forma de expresar lo hermoso del amor que él a mí me da. Y así como la hiedra y la pared, así sentirme cuando estoy con él, como si fuera perla en el fondo del mar.